buenísimo. A ver, el otro tema que preocupa es el de las noticias falsas. Porque vos sabés que con el apagón histórico del 16 de mayo, Día del Padre, las explicaciones oficiales no vinieron, nos dijeron que no sabían qué había pasado, pero que nunca se repetiría, cosa inexplicable desde el punto de vista de la lógica en la explicación. Y tuvimos que esperar, o tendremos que esperar, 15 días. Mientras tanto circulan algunas cosas en las redes y quizás vos decís, ah, era esto. ¿Lo escuchamos? Sí, Alberto, tengo luz, hará unos 15 minutos más o menos. La falla fue en Yacyretá y en Salto Grande. En realidad es una causa natural lo que sucedió, que es, llovió tanto en la zona del sur de Brasil, el norte argentino, que las dos represas rebalsaron. Entonces tuvieron que abrir las compuertas y cortar el servicio técnico. Así que bueno, señores, si esto nos hubiese ocurrido estando Cristina, tendríamos que haber esperado hasta el Día de la Madre para que lo restablezcan después de 12 años de desinversión. Por favor, tengámoslo en cuenta. Yo sé que nosotros vamos a votar lo que vamos a votar, pero divulguémoslo porque la gente, ya varios caca diciendo, viste, boludo, se cortó la luz, ustedes que hablan, qué sé yo. Bueno, nosotros, al revés de Venezuela, no necesitamos, después de 7 días, que vengan los rusos a instalarnos no sé cuántas turbinas nuevas, porque nunca jamás habían hecho un carajo. Bien, ahí está. Circula esto, se repite, se replica, como en dominó, y mucha gente termina diciendo, ah, era ese el problema, y no lo que nos querían decir. Federico Bernal, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Vos podés explicar esto? Porque eso que circuló, lo digo otra vez, es una noticia falsa. Totalmente falso. Para empezar, Yacyretá, después de décadas de abandono, fue terminada precisamente por la gestión anterior, por el Ministerio de Planificación Federal, que elevó la cota y permitió que Yacyretá funcione, digamos, casi al 100% de su capacidad. Punto número 1. Punto número 2, en cuanto a inversiones, un dato, ya que Vaca Muerta figura siempre, lo habrás visto, me voy un poquito, pero es importante, del tema apagón. Vaca Muerta es supuestamente la estrella y donde aparentemente habría llovido las inversiones famosas que prometió Macri desde que arrancó. Recién este año se van a superar las inversiones de 2015 por 200 millones de dólares, que en materia hidrocarburífera es nada, son migajas. Ahora, las inversiones en 2015, inclusive la 2014, superaron en más de un 30% la 2016, en más de casi un mismo porcentaje la 2017 y casi un 20% por encima de lo de 2018. Y lo de este año, si es que supera a la 2015, es si las empresas lo que dicen que van a invertir, lo terminan haciendo, no se sabe todavía. O sea que es un gran cuento esto de que no había inversiones. Otro dato, y ahora sí nos metemos si querés con la cuestión del colapso del 16 de junio. Las líneas de la expansión de las redes de alta tensión, nuevamente, con la gestión del Ministerio de Planificación, se expandieron en 400 kilómetros en los últimos 3 años antes de que asuma Macri. Con Macri, en los primeros 3 años, 0. No se expandieron en un solo kilómetro las líneas de alta tensión. Claro, yo me pregunto qué pasa, digo, cuando vos tenés un oficialismo, o el gobierno, quien administra el Estado, que no te puede dar una explicación. Tenemos que esperar 15 días para conocer un informe y saber qué pasó. Y mientras tanto, la comunicación, que esto no es ingenuo, no es espontáneo, no es de un ciudadano que está preocupado y quiere dar su versión, sino que es un trabajo de fake news, de campaña sucia. Totalmente. Mira, lo de Lopetegui fue vergonzoso. Primero, lo que hay que decir, tristemente, es que Lopetegui no tiene idea ni de cómo funciona una bombita de luz. Está ocupando la Secretaría de Energía y no tiene idea de lo que es la energía. Está bien, yo preguntaba todo esto además en el marco de la jornada de hoy, título importante, histórico, dice el gobierno, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Aquí está el diputado Donofrio y también el economista Santiago Fraschina. Así que los escucho a ustedes respecto de, ¿estamos ante un evento histórico para la Argentina cuando ni siquiera podemos explicar un corte de luz? No, nos han dado el lugar que los poderosos nos quieren dar, ¿no es cierto? Un país con una industria primarizada, ¿no es cierto? Vamos a ser los peones de
de la Unión Europea. Me parece que esto es no solo muy malo para... ¿Los peones o los esclavos? O los esclavos, los esclavos. Sí, yo lo quería graficar como peón de estancia, ¿no? Como el granero del mundo, toda esa historia. Y nosotros lo que necesitamos es inversión para exportar trabajo y no para exportar materia prima. Me parece que esto es lo central. Ya no es ni siquiera una discusión económica, es una discusión política. Sí, efectivamente. Primero hay que ver la letra definitiva, Sí, pero uno puede intuir... No la conocemos. No, pero uno puede ver por las negociaciones que se venían dando y por los resultados que tuvieron que otros países hayan firmado también TLC con la Unión Europea. En principio se va a agrandar el déficit comercial con la Unión Europea. Eso es inevitable y le pasó a Chile cuando firmó un TLC con la Unión Europea. Segundo, vamos a profundizar la primarización de la economía nacional. Otros que Explica qué significa eso. Sí, Nosotros ponemos primarización, cosas que después no se comprende qué te pasa a vos en tu bolsillo y en tu vida diaria. Primero, va a aumentar la importación de bienes industriales de la Unión Europea a la Argentina, con lo cual otros que deben estar llorando. ¿Y la industria nacional? Además del canciller, deben estar llorando la industria nacional y la pyme, porque obviamente va a profundizarse el proceso de desindustrialización de la economía argentina, con lo cual un resultado de esto es que crezca la desocupación. Y el otro, que vamos a exportar productos primarios sin valor agregado, y eso es lo que quiere la Unión Europea, y además va a meter presión sobre los alimentos en la Argentina, porque si vos seguís aumentando la exportación de trigo, lo que vas a tener es internacionalización del precio del trigo, y con lo cual el precio del pan va a seguir subiendo, pero además va a caer el consumo del pan porque va a haber más desocupación cuando empieza a quebrar más la pequeña y mediana empresa. Con lo cual vamos a un crecimiento del déficit comercial y salida de mayor cantidad de dólares. Segundo, a una destrucción del aparato productivo con valor agregado en la Argentina y una mayor presión sobre los precios internos de los alimentos en la Argentina. Ese va a ser el resultado inevitable. Y las tarifas seguirán aumentando, imagino yo. Federico, las tarifas seguirán aumentando. Bueno, en realidad, por ejemplo, en el caso del gas natural, tuvimos ya 3 aumentos en lo que va del año y el 22% de lo que quedó, de lo que resta de aumento, sí, se patea para después de diciembre. Así es. Pero estamos hablando de un 50-60% de aumento. Sí, en total más o menos sí. Pero, a ver, el punto es que ese aumento ahora las empresas no van a perder, jamás perdieron, sino que ganan cifras multimillonarias. Eso está clarísimo desde que arrancó Macri y además es la enorme y gran diferencia con respecto a la ciudadanía, que vive cada vez peor y cada vez más empobrecida energéticamente. Es lo que explica la estafa de la política energética del gobierno de Macri. Pero de la diferencia de la deuda que se genera, se va a hacer cargo el Estado a través de subsidios. Los malditos subsidios ahora se hacen cargo el Estado. Y la ciudadanía, ese 22% lo va a empezar a pagar a partir de diciembre, en 5 cuotas. Rosario. Así es, sí. ¿Me permitís volver un pasito apenas para atrás? ¿En serio que 2 palomas dejaron a miles de personas sin energía eléctrica? Bueno, eso aparentemente habría sido así. Bueno, se posaron sobre un cable. Sí, a ver, lo de Parece La Plata... muy endeble esto que estamos diciendo. Sí, pero lo de La Plata fue realmente muy grave, muy drástico. Muchas familias, la verdad que tuvieron pérdidas, comercios, empresas, tuvieron pérdidas muy significativas en una Argentina, como decías recién Santiago, que cierran los comercios, las industrias no venden. Y Edelap se da el gusto de tener un servicio pésimo, a pesar de haber ganado cifras multimillonarias también. El señor que es dueño de Edelap es dueño de las demás distribuidoras bajo jurisdicción bonaerense en un monopolio, hace lo que se le antoja, avalado por la señora Vidal, y encima quien debe controlar al señor Pagano estuvo como empleado de Pagano en Edenor, porque Pagano estaba en Edenor como director y los que tienen que controlarlo ahora eran empleados de Pagano en Edenor. Voy a hablar con Juan Bruera, porque Juan representa a los clubes de barrio. Viste que los clubes de barrio están horriblemente mal porque no pueden pagar las tarifas. Yo por eso te preguntaba, ¿van a seguir aumentando las tarifas? Y sí, van a seguir aumentando. ¿Y cómo están los clubes de barrio? Y la verdad los que sobrevivieron. Estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia. Nosotros desde el Observatorio Social y Económico estamos viendo que más de 4.000 clubes están en peligro de cierre porque están llegando boletas de más de 100.000, 150.000 pesos de luz, obviamente también de gas. Ahora se está dando que empieza la temporada de invierno, las piletas obviamente con el gas llegan boletas de más de 100.000, 150.000 hasta 200.000 pesos. Es una locura lo que estamos viviendo. ¿Y cuántos cerraron clubes? Es decir, ¿desaparecieron clubes de barrio? Mirá, nosotros siempre decimos que
los dirigentes deportivos nos damos la maña para no cerrar, pero la realidad es que lo que está viendo es un cese de actividades. Hay clubes que por ahí 7 de la tarde tratan ya de tener las puertas cerradas para no prender la luz. Con lo importante que es un club en los barrios, ¿no, Lucía? Sí, Santiago, te quería preguntar, volviendo al tema de la Unión Europea y el Mercosur. Vos recién decías, como viene denunciando la oposición, que esto va a ser destructivo para la industria. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto va a ser positivo para el agro? Porque uno de los temas, por los que tengo entendido que este acuerdo no se cerraba, no lo podían cerrar, era porque no querían aumentar las cuotas para nuestros productos en Europa. Con esta cuestión tan proteccionista de Europa, lo que sabemos, lo que se filtró de la letra chica del acuerdo, ¿es que va a ser tan bueno para el agro como está festejando Etcheverry o tal vez no tanto? Bueno, por eso hay que saber bien la letra que se firma, porque todavía no tenemos, por eso se trababa, porque Francia no quería sacar los subsidios al sector agropecuario. Y hay que ver ahora la letra definitiva para ver si efectivamente muchos analistas están diciendo que esto es peor que el pacto Roca-Rússima de 1933, porque ni siquiera le vamos a exportar ganado en aquel momento a Inglaterra, ahora a la Unión Europea, con lo cual no va a haber supuestamente ningún beneficio y sí va a haber todo cuestiones negativas, sobre todo para el sector industrial argentino. Y agregar otra parte, que Brasil... Lo que va a empezar a pasar es que Brasil va a importar muchísimo más productos industriales de la Unión Europea, con lo cual también ahí, para la industria nacional, que era un mercado importantísimo, exportar a Brasil, también se va a perder, para la industria nacional también se va a perder ese mercado, con lo cual tampoco ahora nos cierra a nosotros el Mercosur, porque van a empezar a importar los brasileros cada vez más productos de la Unión Europea, que era el mercado exportador más importante para la Argentina. Jorge Donofrio, ¿y qué pasa con la voz de los congresos? O sea, ¿a alguien le importa lo que opina el Congreso respecto a un acuerdo entre Unión Europea y Mercosur? Bueno, obviamente esto va a tener que ser revisado en el Congreso y adelanto que no va a pasar. No va a pasar. Obviamente, no, porque, a ver, ninguno de quienes estamos en el campo nacional y popular vamos a permitir una entrega como esta, como bien decía acá el amigo, es lo más parecido al pacto Roca-Rússima, ¿no? Yo no sé, Dante Sica, de qué se ríe en esa foto. ¿Cómo le va a ver la cara después a los pymes que él dice representar y defender? Vos preguntabas recién cómo nos impacta directamente. Vamos a tomar un rubro cualquiera. Sí. Fabricante de zapatos. Sí. Lo único que van a poder hacer tus hijos va a ser trabajar en un saladero o hombrear las bolsas en el puerto para que se lleven el cuero crudo, para que diseñadores europeos, para que pymes europeas produzcan zapatos y lo que puedas poder comprarlo vos acá importado. Este es el modelo de Argentina que se va a discutir en las próximas elecciones. El del ajuste, el de la entrega, el de la timba financiera, contra el de la producción y el trabajo que planteamos nosotros. ¿Es tan así, digamos? ¿Es blanco o negro en esto? ¿Qué pasa con otros países que hacen acuerdos con la Unión Europea? ¿Se someten, digamos, a los dictados? Bueno, si es un acuerdo de libre comercio, se impone siempre el interés del más poderoso. El más grande. Y sí, ese ha sido, pero no es algo de ahora, es a lo largo de la historia. En la República Argentina, de un comienzo, ha sido así. Cada vez que se suscribieron acuerdos de libre comercio, o en el que se daba esta ecuación de la Argentina, exportadora de materia prima, importadora de manufacturas, el país se achicó, se redujo a un puñado de grandes familias las que sobrevivían y les iba muy bien. Y esto es la misma historia. Estamos controlados, dominados por un grupo de familias muy poderosas, de apellidos muy poderosos. En el caso de la energía, tenemos a los grandes beneficiados que son Marcelo Midlin, Nicolás Caputo, McFarlane, Rogelio Pagano de DELAP, el propio presidente de la Nación, vinculado directamente con lo que fue el colapso eléctrico del 16 de junio, porque es dueño de las líneas de alta tensión que fallaron. Entonces, es la misma, son los mismos apellidos, los grandes, lo que habitualmente se conoce con el nombre de oligarquía, que digamos, estos son objetivos deliberados de la política económica, de la política comercial, de la política energética, reducir al país, achicar al país para que sobre de todo para poder exportar, por supuesto, materia prima, importar manufacturas e imponérselas al pueblo argentino, lo poco que queda, que sobrevive del pueblo argentino. Néstor. Sí, básicamente les preguntaba si el acuerdo será que vamos a exportar cuero para importar zapatos, si vamos a exportar trigo para importar pan. Si este es el esquema de lo que se firmó hoy. A ver, la filosofía del acuerdo es eso, es
de vuelta, profundizar la inserción de la Argentina como país periférico en la división internacional del trabajo. Esa es la filosofía de este acuerdo. Esta discusión de que la Argentina es, bueno, ¿cómo nos debemos insertar en la división internacional del trabajo? Pero si yo no entiendo mal, esto es volver a 70 años para atrás, al granero del mundo, a ese esquema en el que solo producimos lo que sale de la tierra y vendemos eso y no generamos mano de obra calificada. Este modelo se discutió hace más de 70 años. Bueno, más de 70, 200 años se viene discutiendo este modelo económico. Por eso digo de que la Argentina, digo, todos los países que han terminado siendo países desarrollados se han dedicado a profundizar el proceso de industrialización de su economía. Tomemos Alemania, tomemos Inglaterra, Estados Unidos, Japón, ahora China. Digo, ¿qué país terminó siendo un país desarrollado produciendo grano para exportar al resto de los países del mundo? La verdad que ninguno. Ahora, les pregunto, para entenderlo en términos lo más directo posible. Hoy nos enteramos que se van a poder exportar peras y ciruelas con arancel cero. Sí. ¿Qué es lo que vamos a importar con arancel cero? ¿Qué tenemos que comprar que va a venir subsidiado y sin pagar ni un peso de impuesto? ¿Qué mercadería, por ejemplo? Seguramente todo aquello que le dé valor agregado a los europeos, autos, ropa, o sea, todo lo que signifique que ellos exporten trabajo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. A ver si entiendo bien, yo soy pero la prueba de tonto eso, para ¿sabés cuál es? Parque Industrial de Pilar, 60% de la capacidad instalada ociosa. Fábricas cerradas, Ah, sí, comercios claro, cerrados. eso sí. Bueno, Esos son los datos de la a ver, economía, son números rojos. Lo que pasa es que yo me preguntaba también qué pasa, porque esto es un acuerdo de bloques. Unión Europea, Mercosur. Acá está Brasil también. Bueno, fíjate qué raro que es porque en su campaña y al principio de su gobierno, el presidente de Brasil dijo que el Mercosur no servía para nada. Exactamente, fue lo primero que dijo, Así que no servía para nada. Es difícil entender qué es lo que hemos acordado hoy. Sí, pero fíjate que tuvieron que esperar a un gobierno como Macri y Bolsonaro para apurar la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, sabiendo que los dos, tanto Macri como Bolsonaro, quieren que el Mercosur se inserte, como decíamos anteriormente, periféricamente en la División Internacional de Trabajo. Las autopartes, ya está, eso sí quedó claro que las autopartes se van a poder importar autopartes a arancel cero, con lo cual los que producen autopartes en la Argentina, ¿qué va a pasar? Van a terminar quebrando y eso que va a generar mayor crecimiento de la ocupación. Vos lo decías, en el último año del gobierno de Macri se destruyeron 268.000 puestos de trabajo registrados, solamente hablo registrados. Sí, hablamos de registrados. Que implica un desempleado, un puesto de trabajo menos cada 2 minutos o 30 trabajos registrados menos cada hora. Eso se va a profundizar con este acuerdo con la Unión Europea. Y en serio, ¿sabés lo que decían hoy en el gobierno cuando comunican este acuerdo? Ellos, bueno, empiezan a contar los beneficios y dicen que las pymes ahora van a poder acceder a un mercado de 500 millones de personas y que se van a tener que esforzar para ser más competitivas. Entonces esto va a ser mejor para todos porque vamos a tener mejores pymes, mejores empresarios locales y mejores productos. Ah, bueno, ustedes no ven nada positivo, va a estar mejor. A ver, lo primero que hicieron con la competitividad fue bajar los salarios. Es lo único que hicieron para darle competitividad. ¿Esto nos lleva a una reforma laboral necesaria para poder hacer este acuerdo con la Unión Europea? A ver, la reforma laboral, como yo la entiendo, es modernizar algunas actividades que por ahí tienen un convenio laboral viejo, pero no se puede entender como entrega de derechos de los trabajadores. Muy por el contrario. Claro, pues uno quisiera saber la letra chiquitita, ¿no? Porque para poder entrar a determinados mercados quizás hace falta una competitividad, como se lo conoce, que enseguida se lee como costo laboral. La clave lo dio acá la periodista cuando dice qué es lo que expresan en el gobierno. Ahora si somos competitivos, vamos a poder competir contra una industria desarrollada en los últimos 100 años, tecnificada, que no paga los impuestos que pagamos nosotros, que tienen energía a otro costo, que tienen otra escala impositiva. Contra eso vamos a competir. Nos están tirando al medio del pozo. El mismo discurso ese de la competitividad fue en la década del 90, terminamos con la tasa de desocupación más alta de nuestra historia. Y segundo, obviamente ahora van a venir presiones y el discurso va a ser del gobierno que tenemos que ir a la reforma laboral que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál va a ser la reforma laboral? Sacarle derecho a los trabajadores, que es lo único que quiere hacer el gobierno de Macri. Bueno, el canciller estaba emocionado porque hace 20 años que estamos buscando esto y hoy se consigue, Federico. Sí, pero como explicaban recién, como Santiago lo explicaba muy bien,
esto es de larga data, es desde la época de la Revolución de Mayo, son las mismas contradicciones. Y es esto de convertir a Argentina en un proveedor de materia prima en su territorio, mientras más sobre mejor, porque entonces hay más excedente exportable, y importar manufacturas. Es más viejo que el pan. ¿Juan? Acá lo que nosotros vemos por ahí desde nuestro sector es la descomposición del tejido social. Nosotros los clubes por ahí tenemos un mercado local donde nuestros chicos iban y las madres compraban en el supermercado, que ese supermercado luego nos ayuda a nosotros. Vemos también que por ahí ahora los chicos ya no se pueden comprar un botín porque la realidad es que... Porque no llegan a comer todas las veces que tienen que comer en el día. Exactamente, digamos. Nosotros lo vemos desde ese lado y las pymes o los comercios que a nosotros nos ayudaban están en quiebra, y la realidad es que nos afecta también desde ese lado. Sí, No, quería agregar, fíjate lo que pasa en materia energética, con Sí. las exportaciones de petróleo, gas, inclusive de combustibles. El consumo del sector residencial eléctrico está por debajo de los niveles de 2015, en lo que va de este año. El consumo de electricidad de las industrias cayó por debajo de 2013. El consumo de gas a nivel nacional está al nivel de 2004 y tuvo la peor caída en estos primeros 3 meses, la peor caída de 2001. Sobra gas, sobra petróleo, pero claro, Macri se festeja y celebra y descorcha champán porque exportamos gas nuevamente, porque vamos a exportar crudo liviano nuevamente. Claro. Los niveles de refinación, el crudo se utiliza en las refinerías para elaborar combustibles. Estamos procesando la misma cantidad de petróleo en las refinerías que a mediados de la década del 90. Ahora voy con algo clave, a ver si se puede plantear esto, porque en estos meses estamos como en una aparente tranquilidad, un dólar que baja, no sube, un riesgo país que baja, las bolsas que responden positivamente a por lo menos los movimientos que hace el oficialismo. En el marco de este mundo y de estos posibles acuerdos que se pongan en práctica, ¿qué es lo que sucede con eso a lo que el argentino le presta tanta atención? A ese dólar que sabe que si sube le sube el precio de todo y otra vez no va a llegar a fin de mes. ¿Sabés cuál es el costo? Lo único que le interesa hoy al gobierno, por una cuestión electoral, es mantener una paz cambiaria. ¿Cuál es el costo de la paz cambiaria? Rifar todas las reservas del Banco Central para financiar la fuga de capitales, reservas que además son la deuda del Fondo Monetario Internacional, que mi pregunta es, cuando empiezan a vencer la deuda y le tengamos que pagar la deuda no solo al FMI, sino a los bonistas privados, ¿de dónde vamos a sacar esos dólares? Y segundo, la paz cambiaria también responde a una tasa de interés que está cercana al 70%, tenemos la tasa de interés más alta del mundo en términos nominales. Cuando le pidamos competitividad a la industria, ¿qué vamos a hacer con la tasa de interés del 70%? ¿Una industria nacional puede competir con tasa de interés del 70%? No, evidentemente no, bueno, digo. La paz cambiaria nos cuesta tasa de interés del 70% y la rifa para financiar la fuga de Bueno, capitales. pero entonces si no hay competitividad por esto que está señalando, lo que tenemos es más pobreza. Bueno, obviamente, y además agregarle al costo del industrial no solo la tasa de interés, sino los tarifazos. ¿Cómo compite? No es que nuestra industria nuestro industrial es ineficiente y nuestro trabajador es caro, que el gobierno ha hecho un esquema macroeconómico que le es imposible a cualquier industrial, sea competitivo o no, poder competir. Digo, las grandes empresas hoy están teniendo problemas. Vean los balances de la Serenísima, de Loma Negra, Sí, están las dando grandes empresas, pérdida claro. en términos financieros. ¿Diputado? Mira, los madrileños cuando reciben su boleta de impuestos tienen un ítem, ¿no? Que es bastante salado, que es el pago del crédito que se tomó para hacer la red de Metro en Madrid. Vos podés viajar por toda la ciudad, hasta incluso a lo que sería el conurbano nuestro. Enojados, pero lo pagan. Ahora nosotros un día vamos a recibir esa misma boleta, ¿no? Con un costo muy superior, pero nos van a decir, no hay subterráneo para viajar, no hay trenes, no hay hospitales, no hay escuelas. Eso sirvió para darle la posibilidad a un tipo de poder volver a ser reelecto. Y el Fondo Monetario Internacional tendrá que dar explicaciones, porque esto está fuera de lo que es la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Acá van a tener que dar explicaciones cómo jugaron los organismos internacionales solamente para sostener un partido político en la Argentina. Bien, Federico Bernal se tiene que ir, ¿verdad? Me dijeron que Tengo otro compromiso. 21 a 30 y son y 34. Acá No, somos está muy bien. respetuosos y muy Bueno, puntuales en lo bueno. posible. Así que, Federico, muchísimas Bueno, gracias. a vos, Rosario, Yo muchas voy a gracias. seguir hablando con todos, quédense, porque es muy interesante esto. Y porque además
Néstor me mira como que quiere decir algo. ¿Me permitís hacer algo chiquito? Pero, por supuesto. Porque hoy nos acompaña Facundo Daeli, que es mago. Y a veces yo pienso que hay que ser mago para explicar algunas cositas, ¿no? Facundo, pero el final del programa, quédate, está buenísimo, va a hacer algunos pases de magia sensacionales, Facundo. Pero además él tiene una gran capacidad, digamos, y construcción política en su pensamiento. Así que, ¿cómo escuchás todo esto, Facundo? Bueno, muy preocupado, ¿no? También, y muy interesantes análisis de todos los oradores aquí. Sí, ¿En qué te preocupa? Y bueno, los clubes de barrio son lugares donde los artistas muchas veces trabajamos y todas estas situaciones, obviamente, el esparcimiento son cosas que son de los espectáculos, son cosas que la gente primero en sus ingresos o son de las primeras cosas que reajusta sí, o claro, recorta, ¿no? Claro. O sea que vos sentís que con este acuerdo va a ser peor todavía. La gente va a ir menos al teatro, menos a todo. Pobre. Pero bueno, podrían venir magos de la Unión Europea a Argentina. Mirá. Que eso por ahí sería positivo, ¿no? ¿Algún intercambio? Algún intercambio. Y vos te vas para allá, Lucía. No, bueno, Rosario, también para contar, vos hacías mención hace un ratito al tema de la reforma laboral, porque el gobierno va planteando ciertas victorias. Esto lo tomó como una victoria, el tema de cerrar este acuerdo histórico, en palabras, ¿no?, de los funcionarios del gobierno, y ya anunciaron, lo venimos contando acá hace unos días, que si el gobierno reelige, si Macri reelige, van por la reforma laboral. Lo dijo Duhovne ante inversores justamente antes del G20 para preparar todo este clima, para empezar a hablar de una reforma laboral. Jorge, te pregunto a vos, desde el Congreso, ¿cómo ves la situación? Porque ellos creen que ganando, tanto Pichetto como los peronistas van a poder pasar una reforma, teniendo como aliados a este nuevo sector, supuestamente, ¿no?, que representa Pichetto. Mira, yo lo que estoy absolutamente seguro, y por eso no subestimo este gobierno, porque son una gran batería para hacer campaña. Han sido muy buenos en eso, en esto de venderte lo peor que le puede pasar a los argentinos como un gran triunfo, ¿no? O decir que reconocer en Pichetto como la solución a lo que no hicieron estos 4 años, que les va a servir en el futuro. Nosotros tenemos una responsabilidad que es transmitirle esperanza a la gente. Si un político no puede construir esperanza en la gente, no merece ser político. Por eso... Pero hay una pregunta importante ahí, Jorge, porque por lo general cuando gana un gobierno una elección, al que le toca ser opositor dice, bueno, nosotros vamos a esperar, vamos a acompañar lo que está bien, nos opondremos a algunas cosas, pero también hay que darle un crédito al que empieza un mandato para poder hacer algunas cosas. Si Macri reelige, que es lo que está convencido va a suceder en octubre, y va por la reforma laboral y está convencido que la figura de Pichetto le va a abrir el Congreso en ese sentido, habrá otra vez una oposición que, como lo hizo un sector en el primer mandato de Macri, lo ayude a hacer esto. A ver, y en esto me hago cargo porque el Frente Renovador fue el que garantizó gobernabilidad en el principio, porque era un gobierno que había sido recién electo, porque merecía tener las herramientas para gobernar. Evidentemente, cuando nos planteamos a discutir en serio, nos trataron de ventajita, nos trataron de golpistas, y evidentemente no hubo forma de avanzar. ¿Qué pasaría en un hipotético caso que si ganara Macri, cosa que creo que no hay ninguna posibilidad, seríamos una oposición cerrada para que no se entreguen los derechos de los trabajadores? Néstor. Sí, es tan preocupante el diagnóstico de lo que se firmó hoy. Yo lo equiparo con ese boxeador que recibe un golpe y sonríe para disimular que recibió un golpe. Probablemente de eso se traten los festejos del día de hoy. La pregunta, para tratar de encontrar alguna explicación, es si, atento a que se negociaba bloque con bloque, si la Argentina podía no haber firmado lo que se firmó hoy. No, a ver, yo lo que digo es, Macri quería firmarlo, no es que lo obligaron o no le quedaba otra. Digo hasta había trascendido que él había dicho que este año tenía que firmarse el acuerdo entre la Unión Europea con el Mercosur, con lo cual Macri está convencido de lo que se hizo. Y obviamente fue parte esencial para que esto salga. Entonces, de vuelta, nos van a venir a vender de nuevo que esto es inserción en el mundo, que la Argentina nuevamente está inserto en el mundo como nos habían prometido con la lluvia de inversiones.
que esto es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, que antes estábamos alejados del mundo. Bueno, van a venir de vuelta con este recetario, con este diagnóstico, y la verdad que este es otro punto negro del gobierno de Macri para todos los argentinos. Las pymes tienen que saber las pymes que no van a poder vender y exportar más a la Unión Europea, que los pequeños productores agropecuarios no van a vender su producción más a la Unión Europea, y que además esto va a implicar, como decíamos anteriormente, un proceso de desindustrialización más profundo de lo que se venía dando. Cuando Macri dijo, el camino es este, pero a mayor velocidad, esto es lo que estaba diciendo Macri. Este es el camino que iniciamos en el 2016, pero ahora sí a mayor velocidad. Y obviamente estoy seguro que si él gana, va a ir por la reforma laboral, pero también por la reforma previsional, que es otro de los pedidos del Fondo Monetario Internacional, con lo cual lo va a pagar la clase trabajadora, la pyme y los jubilados argentinos. Bien, hacemos, ¿les parece una pequeña pausa? Se quedan todos, ¿eh? Y acordate que tenemos el final con magia. No sé de qué se tratará, si nos hará desaparecer, espero que no, ¿no, Facundo? Tranquilo, Esperemos que ¿eh? no, estamos. Tranquilo, por favor. Quédate, hay otra historia, dale, ya venimos.